Muy bien, pues vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy. ¿Están listos? ¿Seguros? A ver, voy a preguntar otra vez. ¿Están listos? Muy bien, porque lo que vamos a aprender el día de hoy, la verdad es de que a mí siempre me ha emocionado hablar de estos temas y creo, ¿verdad?, que esta serie a mí me tiene bien emocionado de todo lo que vamos a aprender, porque en esta serie que se llama, ¿cómo se llama la serie? Ahí lo tienen en su boletín, La verdad revelada sobre el fin del mundo. Estamos nosotros aprendiendo todo lo que la Biblia dice, toda la información que hay en la palabra de Dios acerca de lo que va a ocurrir en los últimos días. Ahora, fíjate muy bien, la mayoría de la gente, aunque ha ido a misa, ha ido a una iglesia, ¿verdad?, aunque a lo mejor tiene muchos años de ser cristiano, la verdad es de que estos temas son temas de los que se habla muy poquito, ¿verdad? Y que incluso si tú le dices a gente, ¿verdad?, que se llame, no sé, testigo de Jehová, mormón, católico, cristiano, protestante, si tú le dices, ¿tú sabes que Jesús va a regresar por segunda vez? Va a decir, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Verdad? Como decía Alf, ¿de qué hablas, Willy? Te va a decir, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo que Jesús va a volver por segunda vez? Si ya vino una vez. Bueno, pues lo que dicen, ¿verdad? Que ya vino una vez. ¿Cómo es eso de que va a volver por segunda vez? La verdad es de que hay mucha gente que no se ha enterado, que nadie le ha dicho, que le ha pasado de noche, ¿verdad?, el hecho de que la Biblia nos dice que Jesús va a volver por segunda vez. Y ciertamente es uno de los eventos más grandes que van a ocurrir y más esperados por nosotros, pero tenemos nosotros que saber cómo va a suceder todo esto. Y justamente esta serie está diseñada para que nosotros podamos aprender qué es lo que va a ocurrir en los últimos días. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del rapto, ¿ok? Y antes de hablar del rapto, yo quisiera que pusiéramos atención a una pregunta que viene ahí en su boletín y que a mí me parece que es sumamente importante contestar antes de ir de lleno a lo que va a ocurrir, a lo que vamos a estudiar el día de hoy. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la actitud correcta que debemos de nosotros asumir, que debemos de nosotros tener frente a la revelación bíblica de los acontecimientos futuros? En otras palabras, vamos a aprender qué es lo que va a ocurrir, qué vamos a hacer con ello, qué deberíamos de hacer con todo lo que vamos a aprender, cuál debería de ser nuestra actitud acerca de todo lo que va a ocurrir. Y déjenme explicarles por qué esto es importante. Porque hay gente que, por ejemplo, frente a toda esta información que vamos a aprender, se llena de miedo y de ansiedad. Y empieza a decir, ay, no, ya va a venir, ya va a ocurrir, ya va a pasar. Incluso hasta pesadillas les dan. ¿Sí? Y entonces también sucede, ¿verdad?, de que ya teniendo esta información empiezan a asustarse con todo lo que ocurre. Ay, ya hubo un terremoto muy grande que hace mucho que no ocurría en Marruecos, seguramente. Y empezamos, ¿verdad?, a dejar volar nuestra imaginación y empezamos a ver anticristos y bestias y cuernos y dragones y todo eso lo empezamos a ver hasta en el cereal que nos comemos en el desayuno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Verdad? Hay otras personas que, por ejemplo, empiezan a hacer predicciones y empiezan a decir, el próximo 14 de febrero a las 3 de la tarde va a ocurrir esto y va a ocurrir aquello. Y entonces empiezan a hacer predicciones que claramente nosotros no deberíamos de estar haciendo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud según la Biblia frente a todo lo que la Biblia tiene para nosotros acerca de los eventos futuros? Déjame decirte tres actitudes. Déjame mostrarte y enseñarte tres actitudes que deberíamos de nosotros tener una vez que aprendamos todo esto. Primero, anótalo ahí escríbelo ahí en tus notas. Por cierto, no les dije, todos tienen las notas de la conferencia del día de hoy. También tienen una tarjeta de bienvenida que me encantaría que todos podamos llenar, y si tienes alguna petición de oración, la puedes escribir. Los amigos que están en el Zoom también, si quieren que oremos por ustedes, ahí en el chat háganos saber su petición de oración, la pueden escribir en privado y con gusto estaremos orando por ustedes. ¿Ok?
un comercial, ya que estoy dando comerciales, ¿verdad? Si no han visto la película El Sonido de Libertad, tienen que ir a verla, ¿verdad? Vayan al cine y vean esta película extraordinaria. Ahora sí, ¿cuál debería ser la actitud? Número 1, esperanza acerca del futuro. Esperanza. Esa es la primera, anótala. ¿Sí? ¿Cuál debería de ser mi actitud frente a todo lo que la Biblia nos dice acerca de los tiempos finales? Debería de desarrollar en mí esperanza. ¿Qué es esperanza? Cuando yo espero algo, ¿sí? Pero no lo estoy esperando con ansiedad, no lo estoy esperando con miedo, sino que al contrario, lo espero con muchas ganas, lo espero con mucho gusto, lo espero con alegría. ¿Sí? Cuando nosotros sepamos lo que va a ocurrir, nosotros, ¿verdad? Debemos de llenarnos de esperanza acerca de lo que va a venir. Y esto es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 14. Es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica y dice así: hermanos, queremos que sepan. Subraya eso, queremos que sepan. ¿Tú qué crees que Dios quiera para nosotros? ¿Que seamos ignorantes o que sepamos? Dios no quiere que seamos ignorantes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la ignorancia conduce a la destrucción, conduce a la muerte. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: hermanos, queremos que sepan. ¿Que sepan qué? Lo que va a suceder. ¿Sí? Es importante que ustedes tengan el conocimiento, que ustedes sepan lo que va a ocurrir. ¿Lo que va a ocurrir con quién? Con los muertos, para que no estén tristes como los demás que no tienen ¿qué? Esperanza. Subraya esperanza. Ok, entonces el apóstol Pablo claramente dice que aquellas personas que ignoran lo que va a suceder, en este caso con los muertos, ¿verdad? Lo más probable es de que se pongan tristes. ¿Por qué se van a poner tristes? Porque no tienen esperanza. Pero cuando nosotros tenemos las certezas, cuando nosotros tenemos el conocimiento, cuando tenemos la información de lo que va a ocurrir, no nos vamos a poner tristes, sino que al contrario, vamos a llenarnos de esperanza. Sigamos leyendo. Dice la palabra de Dios. No sé si me lo puedan poner en fondo blanco. Digo, no, el fondo blanco no, más bien las letras en blanco. Es que como que yo no alcanzo a ver bien ese contraste. Dice: creemos que Jesús murió y resucitó. Eso sí lo sabemos bien, ¿verdad? Creemos que Jesús murió y resucitó. Y de igual manera, Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Ok, ahora, esto es algo que, insisto, mucha gente ignora, mucha gente no sabe, pero la Biblia claramente dice, en estos versículos que acabamos de ver, claramente dice, ¿verdad? Que así como Cristo murió y como Cristo resucitó, también en el día final, en el día postrero, lo que va a ocurrir, ándale, gracias, sí, lo que va a ocurrir, ¿verdad? Es que también aquellos que murieron en Cristo van a ser resucitados. O sea que va a haber un momento de resurrección. ¿Para quién? Para todos aquellos que murieron, pero que murieron como creyentes, que murieron creyendo, confiando en Jesús. Ahí lo dice claramente: Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Pregunto, este versículo, ¿de qué religión dice que van a resucitar las personas? ¿De qué religión son? No habla de religión, habla de creer en Jesús, habla de poner su confianza en Jesús. Si tú eres católico y pusiste tu confianza en Jesús, esto va a aplicar para ti. Si tú eres cristiano y el cristiano es el que puso su confianza en Jesús, ¿verdad? Esto aplica para ti. Ahora, vean el siguiente versículo, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18, o sea, es unos versículos tantito adelante de toda esta revelación. ¿Qué dice? Anímense. Subraya eso, anímense. Anímense entonces, ¿quiénes? Unos a otros con estas palabras. Con toda esta información
que ustedes van a recibir el día de hoy acerca de lo que va a ocurrir y de lo cual ya les adelanté tantito ahorita, ¿verdad? De que va a haber una resurrección para todos los creyentes, ¿sí? La Biblia dice, el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo nos dice, ustedes lo que van a hacer con esta información es, se van a animar unos a otros. No es para entristecerse, no es para meterles miedo, no es para llevar a la gente a sentirse culpable, es para animarse unos a otros con estas palabras. Segunda actitud, además de esperanza y ánimo, ¿verdad? Todo lo que vamos a aprender debe de servirnos, número 2, ¿verdad? Para llevarnos esta actitud, adoración a Dios, que es el Señor del futuro. Nos debe de llevar a adorar, ¿a quién? A Dios. Nos debe de llevar a voltear nuestros ojos a Dios y expresarle nuestro amor a Él, reconocer su grandeza, reconocer su gran poder, reconocer que la historia es de Él, que el futuro está en sus manos, que Él tiene el control de todas las cosas. Ustedes saben que uno de los apóstoles de Jesús, llamado Juan, que era muy cercano a Jesús, de hecho es conocido como el amado, ¿sí? Juan el amado, porque era sumamente cercano a Jesús, ¿verdad? Había una relación de amor muy fuerte entre Juan y Jesús. Ustedes saben que Juan estuvo en una isla, que todavía existe la isla, por supuesto, se llama la isla de Patmos, y allí él recibió lo que se conoce como el Apocalipsis o la revelación del futuro, ¿sí? Y estando en esa isla, él vio un chorro de cosas, ¿verdad? Si ustedes han leído el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Él recibió muchísima información de todo lo que iba a ocurrir, alguna muy clara, otra muy extraña, otra llena de simbolismos, etcétera, etcétera. Y al final de la revelación, cuando él está hablando con un ángel, uno de los mensajeros que le había proporcionado esa revelación, el apóstol Juan se puso de rodillas delante del ángel y lo quiso adorar, ¿sí? Y esto fue lo que pasó. Fíjate bien, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 22 versículos 8 y 9 dice: yo soy Juan, el que, lean conmigo, yo soy Juan, el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las vi y las escuché, me arrodillé para adorar al ángel que me las había mostrado. Pero él me dijo: no hagas eso, yo solo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos los profetas y todos los que toman en cuenta lo que dice este libro. Adora a Dios. Subraya, adora a Dios. Subráyalo, adora a Dios. En otras palabras, la respuesta nuestra delante de todo lo que Dios nos va a revelar en esta serie acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, no nos debe de llevar a adorar a un ángel, por ejemplo. Nos debe de llevar única y exclusivamente a adorar a Dios. ¿Y qué significa adorar a Dios? Expresarle nuestro amor, expresarle nuestro reconocimiento, darle la gloria a Él, darle nuestra gratitud. Ahora, hago un paréntesis. Según este versículo, ¿es correcto o es incorrecto adorar a los ángeles? Es idolatría, ¿sí? Hoy, por ejemplo, dentro de todo lo que se enseña chueco, ¿verdad? Hoy se habla de la angelología y hoy muchos andan enseñando, ¿verdad?, que los ángeles pueden recibir adoración, veneración, ¿sí? Y que también les podemos pedir cosas y que pueden interceder por nosotros. Bueno, aquí está claramente enunciado en la Biblia, donde el mismo ángel le dice a Juan: no, a mí no, estás equivocado. Yo soy el mismo nivel que tú, yo soy de la misma categoría, soy un siervo igual que tú, igual que los profetas. Al único que nosotros debemos de adorar es a José. No, ¿a quién? A Dios. Y luego me dijeron que sí, no, a José no, ni a María, ni a los Reyes Magos, no, solamente a Dios. Y fíjate bien, la reacción de Juan al recibir toda esa información fue querer adorar al ángel. Y es corregido y se le dice: no, adora a Dios. ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta después de aprender todo lo que vamos a aprender? Adorar a Dios. Ríndete, arrodíllate delante de Dios y adórale. ¿Ok? Tercera actitud. Número 3, tercera actitud, ¿verdad?, frente a la revelación bíblica de los acontecimientos futuros: urgencia.
urgencia de comunicar las buenas noticias. Me urge comunicar las buenas noticias a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a mis compañeros de trabajo, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a todas aquellas personas que Dios ha puesto cerca de mí. Necesito hablarles con urgencia. ¿Y por qué con urgencia? Porque el tiempo se está acabando. ¿Sí? Pero ¿qué tanto se está acabando? Según vamos a ver hoy, se está acabando ya. O sea, están pasando las cosas cada vez más rápidamente y se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos gran urgencia de hablarles para llevarlos a los pies de Jesús. Ahora, la Biblia habla de esto en segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 15, dice lo siguiente, vamos a leerlo juntos, fuerte, dice: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Ok, acuérdate lo que está pasando ahí. El apóstol Pedro le está hablando a los cristianos del siglo primero. Muchos de ellos habían conocido a Jesús, todavía estaban vivos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, y Jesús les había dicho todo lo que iba a ocurrir, todo lo que iba a pasar. Muchos de ellos interpretaron que Jesús iba a volver casi inmediatamente después de haber ascendido al cielo. Y entonces lo estaban esperando en esa misma generación. Y como no venía y no regresaba, algunos empezaron a desesperar y entonces empezaron a decir: se me hace que ni es cierto. Y entonces por eso el apóstol Pedro le escribe a los cristianos y les dice: no es que el Señor se esté tardando en cumplir la promesa de que va a volver como muchos ya andan pensando. Vamos a seguir leyendo. Lo que pasa es que Dios es paciente. ¿Dios es qué? Paciente. Dios no es impaciente como nosotros. Dios es paciente. Ok, ¿y con quién está siendo paciente Dios? Vamos a seguir leyendo. Porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Cuando la Biblia dice cambiar tu vida y dejar de pecar, eso tiene otro nombre, que es la palabra arrepentimiento. O sea, Dios es paciente y está dando oportunidad para que la gente tenga la oportunidad, tenga la decisión, tenga el tiempo para poder cambiar y para poder renunciar al pecado y volverse a Dios y comenzar una relación con Jesús. En otras palabras, gracias a Dios que Él no ha vuelto. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que seguimos teniendo oportunidad de llevar a nuestros conocidos a los pies de Jesús. Y gracias a Dios porque alguien tuvo urgencia contigo y alguien te habló, alguien te invitó, y gracias a eso tú ahora tienes una relación con Dios. Pero ¿sabes qué? Aún nos falta gente y Dios sigue siendo paciente con nosotros y sigue siendo paciente con ellos. Vamos a terminar de ver el versículo 15. Dice: consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. ¿Sí? En otras palabras, si yo tengo un tío que todavía no es salvo, tengo que considerar que este tiempo de paciencia que Dios tiene es para que yo lo guíe a una relación. Ya si no quiere, bueno, ya ese es otro boleto, pero que tenga la oportunidad de decidir, que tenga la oportunidad de saber. Vamos a ver el siguiente versículo, Apocalipsis 22:10. Dice: también me dijo: no mantengas en secreto las palabras de la profecía que está en este libro. ¿Qué le dijo Dios a Juan? Que esa revelación la guardara en una cueva, la guardara en una vasija y que solo él la supiera. No, ahí claramente dice que estas palabras, que estas profecías, que todo esto que ha sido revelado no se quede en secreto. No te quedes con la noticia, no te quedes con esta información, hay que compartirla con otros. ¿Por qué? Ahí está la respuesta de por qué. Porque está cerca el tiempo en que se van a cumplir. Escúchame, hoy, domingo 10 de septiembre del 2023, esto es todavía más cercano de cuando fue escrito en el siglo primero. En otras palabras, si en ese momento estaba cercano el tiempo, hoy
está más cercano que nunca, como dijo el expresidente. ¿Sí? Estamos a nada de que se cumpla. ¿Sí estamos de acuerdo? Y va a ser maravilloso todo lo que va a ocurrir. Por eso yo les he estado diciendo en las últimas semanas, invita como si fuera tu última oportunidad, porque no sabemos cuándo va a ser nuestra última oportunidad. Y cuando se acabe la oportunidad, se acabó la oportunidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya no va a haber chance, ya no va a haber oportunidad, ya no vamos a tener el tiempo para hacerlo. Ahorita es el tiempo. ¿Sí? Y yo doy gracias a Dios porque tú estás invitando personas. No te estás, como Dios le dijo a Juan, no te estás quedando con lo que sabes y los tienes ahí guardado para ti nada más. No más. No, esto es algo que se tiene que dar a conocer. Por eso dice, no mantengas en secreto las palabras de la profecía que está en este libro, porque está cerca el tiempo en el que se van a cumplir. Ok, entonces, fíjate bien. Vuelvo a preguntar, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a todo lo que Dios nos ha revelado va a ocurrir en el futuro? ¿Miedo? No, miedo no. ¿Ansiedad? Tampoco, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Desesperación? No. ¿Esperanza? Primero, esperanza. Número 2, adoración a Dios. Y número 3, ¿qué? Urgencia de comunicar las buenas noticias de salvación. Ok, ahora sí. ¿Y qué nos revela Dios en su palabra acerca del rapto? Ok, hay algunos que seguramente si tú ves de esto en internet vas a encontrar con algunos que dicen, no, el rapto es algo falso porque la palabra rapto ni aparece en la Biblia. Bueno, el hecho de que no aparezca una palabra en la Biblia no quiere decir que el evento no esté ampliamente descrito en la palabra de Dios. Ok, el rapto es la palabra, pues digamos, más cómoda que utilizamos para describir uno de los eventos que van a ocurrir al final de los tiempos. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de este evento? Vamos a ver algunas cosas que la Biblia nos ha dicho o que está revelado en su palabra acerca de este evento. Primero, escribe esto: sucederá justo después de la apostasía. ¿Sí? Es un evento muy grande, es un evento muy grande. ¿Sí? Otra de las cosas que dicen, por ejemplo, en algunos videos, es de que hay algunos que enseñan que el rapto es secreto. No puede ser secreto. Es un evento sumamente grande, es un evento, como lo vamos a ver más adelante, que implica todo el globo, todo el mundo. ¿Ok? Entonces es un evento que sucederá justo después de la apostasía. Ahora, si tú no escuchaste la conferencia de la semana pasada, Josué nos hizo favor de magistralmente enseñarnos, ¿verdad?, acerca de la apostasía y demostrarnos, ¿verdad?, cómo de acuerdo a los mensajes que están en el Apocalipsis para las 7 iglesias de Asia Menor, parece que cada una de esas descripciones corresponde a un momento histórico en la historia de la humanidad desde el siglo I hasta nuestros días, terminando con la última iglesia, la iglesia de la Odisea, ¿verdad?, que es la iglesia apóstata. O sea, la iglesia, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que era apostasía? ¿Qué sé qué? Que renuncia al evangelio, que renuncia a la verdad, que cae en el engaño, que comienza a predicar cosas que no son, ¿sí? Que empieza a abrazar ideas que no son bíblicas, que empieza a dejarse llevar por lo que dice la cultura, empieza a aceptar pecados dentro de la iglesia, ¿verdad?, que claramente la Biblia dice que no deben de aceptarse, etcétera, etcétera. La iglesia apóstata es una iglesia que se ha desviado, que se ha enfriado, que ha perdido toda pasión, que ha perdido todo entusiasmo y que predica la mentira, predica enseñanzas falsas. Ahora, Jesús habló mucho de esto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, algunos de los apóstoles que escribieron también en el Nuevo Testamento hablan acerca de lo que va a ocurrir en este tiempo de engaño y pues no es que creamos que estamos en ese tiempo de apostasía, es que hay mucha evidencia que demuestra que estamos en la apostasía. ¿Sí? Como la ideología de género se ha metido a la iglesia, la agenda LGBT se ha metido a la iglesia, ¿verdad? El satanismo se ha metido a la iglesia, la idolatría, el paganismo, etcétera, etcétera.
¿Ok? Ahora, yo no voy a profundizar en este tema porque, insisto, toda la conferencia pasada fue acerca de eso. Si tú la quieres ver, aquí está el código QR para que puedas directamente en tu teléfono entrar al canal del Centro Bíblico en YouTube y puedas mirar esta conferencia, que, insisto, ¿verdad? Fue una excelente conferencia. ¿Ok? Vamos a ver solamente algunos versículos que hablan acerca de este tiempo de apostasía. Rápidamente vamos a Mateo capítulo 24, versículos 10, 11 y 12, y dice de la siguiente manera, refiriéndose a ese tiempo, ¿verdad?, de apostasía. Vamos a leerlo juntos fuerte. Dice: en esos días muchos creyentes ¿qué? Perderán la fe. ¿Sí? En muchos lugares del mundo, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad?, hay muchas iglesias que han tenido que cerrar sus puertas porque ya no va nadie. ¿Sí? Y en México también. Aquí en San Luis yo escuché que también durante la pandemia hubo algunas, no muchas, pero algunas iglesias que cerraron sus puertas sencillamente porque ya nadie fue, ¿ok? Y lo que estamos viendo es de que, por ejemplo, la generación de adolescentes y jóvenes actuales, ¿verdad?, abrazan mayormente el ateísmo y el agnosticismo, ¿verdad?, como lo máximo. Sí, muchos de ellos incluso tienen prácticas satánicas y obviamente están abrazando la ideología de género como nadie más. ¿Ok? Entonces, estamos viendo esto ya. Los creyentes, personas que crecieron en una familia cristiana, que aprendieron la Biblia y que se apartan de la fe, se apartan de su confianza en Jesús. ¿Qué más? Se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Habrá muchos falsos profetas, o sea, muchos falsos predicadores, ¿sí? Personas que van a predicar mentiras, que vendrán y engañarán a la gente. De eso ya abunda en el mundo, ¿sí? Predicadores que, usando incluso la Biblia, ¿sí?, engañan a la gente, ¿sí? Ejemplo de esto está la teología de la prosperidad, es un claro ejemplo que ya tiene ya tiene sus años, ¿verdad?, en los canales cristianos, donde te dicen cosas como: si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes ser pobre. Si tú eres un hijo de Dios, tú estás destinado a tener todos los millones de dólares que quieras. ¿Sí? Si eres cristiano, si eres un hijo de Dios, tú no debes de enfermarte, no debes de tener problemas. Eso se llama teología de la prosperidad y es completamente una falsedad. ¿Sí? Ahora, ¿utilizan versículos bíblicos para enseñar esa teología? Sí, claro, ¿verdad? Porque la Biblia es bien fácil de tomarla fuera de contexto y torcer lo que realmente dice la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué más pasa? Debido a que habrá mucha maldad. ¿Ustedes creen que ahorita haya mucha maldad? No, la Biblia habla de fantasías animadas. Aquí no hay nada de maldad, menos en México. No, la Biblia dice lo que está pasando. ¿Sí? Se ha incrementado la maldad, la criminalidad como nunca antes lo habíamos visto. Bueno, ustedes saben lo que está pasando en Haití. ¿Sí? O sea, los criminales están tomando el control de un país. En México, ¿verdad? Casi estamos en manos de los criminales. ¿Sí? Y no falta mucho tiempo, ¿verdad?, en el que los criminales, los narcogobiernos sean los que tengan el control absoluto de nuestro país y de muchas regiones del mundo. ¿Qué más? Dice: el amor de muchos se irá enfriando. Esto incluso sucede en la iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Mientras la iglesia del siglo I era una iglesia sumamente amorosa, que destacaba, todo el mundo decía: vean cuántos se aman. Ahora la iglesia se ha vuelto un congelador, ¿verdad? Corazones fríos, corazones, ¿verdad?, completamente apagados, sin pasión, sin entusiasmo, solamente, ¿verdad?, con una rutina diaria de hay que ir, ¿verdad?, hay que sentarnos, hay que pararnos, hay que repetir, hay que decir. Eso es lo que está pasando también en el mundo de hoy. Siguiente versículo, Mateo 24, 23 al 25. Si alguien les dice en esos días: miren, aquí está el Mesías, o aquí está Él, no lo crean. Si te dicen: se apareció Jesús allá en un árbol, no lo creas. Si te dicen: se apareció un ángel allá en Chihuahua, no lo creas, ¿verdad? Si te dicen: se apareció una imagen, una virgen o lo que sea, no lo creas. Es parte de la apostasía que estamos viviendo, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas, o sea, falsos predicadores. Y fíjate lo que van a poder hacer: harán milagros, señales
y maravillas. ¿Sí? O sea, no solamente van a engañar con sus discursos, van a tener la posibilidad de hacer milagros. ¿Y qué va a pasar con muchos cristianos? ¡Wow! O sea, ¿viste? Logró levantar a alguien de entre los muertos. Le creció el pie, lo vimos en televisión. Ok, todo eso es parte de la apostasía. Los falsos predicadores van a tener ese poder de hacer milagros, señales y maravillas con la finalidad de engañar. ¿Engañar a quién? Aún a los mismos elegidos de Dios. Por eso dice Jesús, así que los pongo sobre aviso. ¿Sí? Aún los creyentes podemos ser fácilmente engañados. Ajá. Por eso será importante seguir siendo muy ignorantes. O por eso es importante conocer lo que va a pasar, ¿verdad? Muy bien. Número 2, insisto, si tú quieres conocer más acerca de la apostasía, ¿verdad? Está en la conferencia pasada. Número 2, ¿qué más sabemos acerca del rapto? Que sucederá justo después de la apostasía, pero sucederá antes de la tribulación. ¿Sí? Hay algunos estudiosos eruditos de la Biblia que no están tan de acuerdo en esto, y está bien. O sea, hay diferentes como escuelas o corrientes, ¿verdad? Pero lo que la Biblia enseña es de que efectivamente va a haber un periodo posterior al rapto en el cual va a haber serios problemas, serias dificultades, van a ocurrir cosas catastróficas en la tierra como nunca antes se habían visto, y van a ocurrir todas muy rápidamente, ¿sí? Al grado de que muchísima gente va a morir. Mucha gente va a morir. ¿Ok? Ahora, no voy a entrar en detalle en este momento porque de eso se va a tratar la conferencia siguiente. ¿Sí? La conferencia siguiente vamos a hablar específicamente de qué es lo que va a pasar en la tribulación y en la gran tribulación, que es un periodo de 7 años posteriores a el rapto, ¿sí? Y en el cual, insisto, van a pasar muchísimas cosas en esos 7 años. Eso lo vamos a estudiar, si Dios permite, si seguimos aquí, la semana que viene, ¿ok? Si no, pues entonces lo vamos a ver desde otro lado, ¿verdad? Y nos vamos a enterar seguramente de todo lo que va a ocurrir. Pero si no, aquí nos vemos, ¿verdad? Y ojalá puedas invitar a alguien. Solamente te voy a mostrar un versículo donde Jesús explica este tiempo. Mateo capítulo 24, 21 y 22 dice: esos días serán, ¿cómo van a ser? Terribles, o sea, terribles, muy feos. No vas a querer estar ahí. ¿Sí? Ni que tus hijos, ni tu familia, ni nadie esté allí. ¿Ok? Bueno, tus hijos no van a poder estar ahí, pero ¿cómo se llama? Pero va a ser un tiempo terrible, tiempos difíciles como no los ha habido desde el principio del mundo, ni los habrá jamás. ¿Sí? Si Dios no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría, pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es de que ese va a ser un tiempo especial para el pueblo de Israel, y por causa de ellos este tiempo va a ser muy corto, solo 7 años. ¿Sí? No va a durar 1000 años, va a durar solo 7 años. Insisto, eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? Y van a pasar, vamos a aprender la próxima semana todo lo que la Biblia nos dice va a ocurrir en ese terrible tiempo. ¿Ok? Muy bien. Número 3, seguimos hablando del rapto. Ok, es un evento diferente a la segunda venida de Jesús. Aunque forma parte de los acontecimientos que están alrededor de la segunda venida de Jesús, el rapto es un evento diferente a la segunda venida de Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo? El rapto o el arrebatamiento, como también la Biblia lo menciona, lo llama, es un evento diferente, no es el mismo evento de la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Eso también lo vamos a ver en una conferencia en el futuro, ¿verdad? Cuando veamos la tribulación, luego vamos a hablar de la segunda venida de Jesús, y luego vamos a hablar
¿verdad?, de otro evento que también la Biblia enseña, que es el milenio, ¿ok? Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida de Jesús. ¿Sí? A ver, se los voy a explicar de esta manera. El evento, el gran evento es la segunda venida de Jesús. Pero tiene partes. Una parte es el rapto. ¿Sí? Pero no es exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque hay algunos que enseñan, ¿sí? Y insisto, está bien, es una interpretación, que son el mismo evento. Pero según lo que podemos nosotros ver en la Biblia, todo parece indicar que no, que son dos eventos. O sea, son dos eventos diferentes. Ok, ahora fíjate bien, vamos a leer una porción donde se habla acerca de la segunda venida, ya del evento de la segunda venida. Ese está descrito en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Vamos a leerlo juntos, dice así: después vi el cielo abierto y delante de mí había un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, porque juzga y combate con justicia. ¿Quién creen ustedes que sea ese jinete? Es Jesús. ¿Sí? Es fiel y verdadero. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Seguimos leyendo. Dice: sus ojos eran como una llama de fuego y tenía muchas coronas en su cabeza. Tenía su nombre escrito en él, pero solamente él lo conocía. Su ropa estaba empapada en sangre y su nombre era la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ahí, a ver, ¿cómo que era la palabra de Dios? Sí, si tú has leído Juan capítulo 1, ¿sí? Juan capítulo 1 es un capítulo de la Biblia que nos explica que el cumplimiento de la palabra de Dios es Jesús. ¿Sí? Eso lo puedes leer tú de tarea. Es más, ahí escríbele, ahí un ladito, leer de tarea Juan 1. ¿Ok? Si tú puedes leerlo en una versión contemporánea como la palabra de Dios para todos que usamos aquí, ¿verdad? La PDT, mejor, porque ahí está muy claramente. ¿Sí? Dice: en el principio era el verbo, bueno, así dice la versión 60, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero tú lo vas a leer claramente como Juan ahí explica que el cumplimiento de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, de toda la escritura se llama Jesús, ¿ok? Y concuerda con esto que estamos leyendo aquí. Sigamos leyendo. Dice: los ejércitos del cielo los seguían montados en caballos blancos. Ok, fíjate bien, este es un evento en el que Jesús va montando su caballo con todo poder, con toda su gloria, y no viene solo, viene ¿con quién? Con todos los ejércitos de los cielos. ¿Sí estamos de acuerdo? Incluyéndonos a nosotros. ¿Sí? Ahí vamos a regresar nosotros con él. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar por qué les digo esto. Sigamos leyendo. Dice: estaban vestidos con lino blanco, fino y puro. Ok, una descripción de la Biblia acerca de la iglesia que es llevada es una iglesia que está vestida de lino fino, resplandeciente, blanco. Entonces está hablando de la iglesia. Ok, de su boca salió una espada para vencer ¿a quién? A las naciones. Él viene con un ejército, con toda su gloria, con nosotros también, y viene a ganar una guerra. Y vence, Él es el vencedor. Viene a vencer a todas las naciones. Luego dice: las gobernará con vara de hierro y exprimirá las uvas en la pileta de la gran ira del Dios Todopoderoso. Este nombre estaba escrito en su ropa y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de señores. Esta es la descripción de la segunda venida de Jesús. Viene a vencer. Si ustedes lo leen completo, bueno, después lo vamos a ver ya completo en otra conferencia, vamos a ver todo lo que va a ocurrir en la segunda venida. Ustedes van a poder aprender, ¿verdad?, que Jesús viene con todos los ejércitos, viene a vencer a la bestia, viene a vencer al anticristo y viene a encerrar al diablo por 1000 años. ¿Sí? Y viene a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Sí? Todo eso va a suceder en la segunda venida. Entonces, el rapto, el arrebatamiento es un evento previo a esta segunda venida. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Se nota que estoy emocionado con esto que le estoy diciendo? Ok, muy bien, estoy emocionado. Ok, número 4. Ok, consiste
Vamos a ver entonces en qué consiste el rapto. ¿Sí? Si el rapto es diferente a la segunda venida, entonces ¿en qué consiste el rapto? Número 4, consiste en Jesús viniendo por su iglesia para llevársela en las nubes. En eso consiste el arrebatamiento, en eso consiste el rapto. Consiste en que Jesús viene, pero no viene para ganar la guerra. Él viene para arrebatar, llevarse a unos cuantos. ¿A quién? A su iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A cuál de todas? La romana, la católica, la ortodoxa rusa, la musulmana, la de los testigos de Jehová, la de los mormones, la de los adventistas, los presbiterianos, los metodistas, los pentecostales. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Pues a la iglesia que es mencionada en la Biblia como su familia, que son aquellos que han creído en Jesús, independientemente de la etiqueta que traigan, ¿verdad? Si son mormones, católicos, ¿verdad? Carismáticos, lo que sea. El rasgo principal de la iglesia son aquellos que han decidido tener a Jesús como su Señor, su amo, su patrón, y tenerlo como su Salvador. Esa es la iglesia. ¿Sí? Ahora, nosotros, independientemente que somos la iglesia del centro bíblico, nosotros no vamos a ser llevados por ser el centro bíblico. Vamos a ser llevados porque hemos puesto nuestra confianza en Jesús, porque Él es nuestro Señor, Él es el Salvador de nuestra vida, porque tenemos una relación de amor con Él, porque reconocemos que Él murió por nosotros y que Él resucitó, que subió al cielo y que vuelve por nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, esto es maravilloso porque entonces la Biblia claramente dice que Jesús viene por nosotros para llevarnos con Él en las nubes. Vamos a ver, hay quienes, yo he escuchado quienes dicen que Jesús no habló nunca del rapto. Eso es falso. Vamos a ver cómo Jesús sí habló del rapto. Juan capítulo 14 versículos 1 al 3. ¿Sí? Este es uno de los primeros versículos que hablan acerca de lo que Jesús dijo que iba a suceder en el rapto. Dice así, vamos a leerlo. No se preocupen. ¿Cuál es la instrucción? ¿Tú te preocupas? ¿Eres preocupón, preocupona? No, yo nomás soy muy asertivo. Es lo mismo. O ansioso. ¿Sí? Ok. La Biblia dice, no te preocupes. ¿Sí? Ok, ahora, ¿por qué Dios nos dice que no nos preocupemos? Porque tenemos un papá que nos ama. Por eso luego dice, confíen en Dios. En lugar de preocuparte, confía en Dios. ¿Sí? Y dice Jesús, confíen en mí, confíen también en mí. Ok, ahora, ¿por qué está diciéndole eso a los discípulos? Porque Él les está explicando que Él se va a ir. ¿Ok? Y le está diciendo, no tiene nada de qué preocuparse, confíen en Dios, confíen en mí. Y luego dice la palabra de Dios, hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se los diría. Ahora, fíjate esto, léelo fuerte. Voy a prepararles un lugar, y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Subraya eso porque está bien padre. ¿Sí? Si no fue, dice, voy a prepararles un lugar. Si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. ¿Sí? Ahora, aquí está claramente, ¿a qué va a regresar? Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ahí está, ¿de qué está hablando? Está hablando de un evento en el que Jesús se va a preparar un lugar para nosotros, pero luego Él regresa para llevarnos a ese lugar que preparó. ¿Sí? Ahora, Jesús está hablando en ese momento con sus discípulos que están en el siglo primero, que están en la región de Judea, ¿sí? En la cual, como sucede todavía en esa región, ¿verdad? Se practican las bodas de una manera muy particular. No es como aquí, ¿verdad? No son como las bodas de aquí, ¿verdad? Porque generalmente las bodas aquí, si se han fijado, lo más importante es la fiesta, la pachanga, el bailongo, el grupo que traigamos, lo que se sirva de cena, ¿sí? Lo esplendoroso que sea el evento, ¿ok? Y como que
el momento religioso, ¿verdad? Porque realmente es un momento religioso, pues ese es así como que, bueno, pues sí se tiene que dar, ¿verdad? Ni modo que no hubiera, ¿verdad? Aunque muchos hoy ya no quieren, ¿sí? Pero las bodas judías eran diferentes. Las bodas judías, bueno, y siguen siendo así diferentes, ¿ok? Generalmente cuando ya un hombre llegaba a la edad de casarse, entonces pues generalmente contrataban, ¿verdad? O había una persona que se dedicaba a organizar la boda y a presentarle al novio opciones. ¿Sí? Esta muchachita y aquella de aquella familia y aquella de aquella familia, ¿ok? Y entonces no tanto el novio, sino la familia del novio, sobre todo el papá del novio, era el que decía, no, pues aquella opción parece una buena opción. No estoy diciendo que Erika, no, pero, o sea, mejor para acá, esta es una buena opción. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Empezaban las pláticas negociadoras, ¿ok? Y entonces empezaba la negociación entre la familia del novio y la familia de la posible novia, ¿ok? Y el arreglo dentro de la negociación implicaba, ¿verdad?, que estuvieran de acuerdo, que, por ejemplo, los judíos, ¿verdad?, muy, ¿cómo se llama?, ortodoxos en la actualidad, ¿sí? Pues sí, ven a la muchacha, platican con ella y todo. En aquel entonces no necesariamente sucedía eso, más bien lo que se establecía era cuánto estaba dispuesto a pagar la familia del novio, ¿sí? Y se ponían de acuerdo. Si se ponían de acuerdo, entonces se hacía el pago, ¿sí? Y entonces quedaban comprometidos. ¿Se acuerdan de la historia de José y María? Que estaban comprometidos, pero no se habían casado ni vivían juntos. Porque una vez que se establecía el compromiso mediante el pago, entonces el novio, ¿sí?, se daba la tarea de ir a preparar un lugar para vivir, ¿sí? Y una vez que estaba listo el lugar para vivir, que eso no lo sabía la novia en cuánto tiempo, entonces el novio en un día no anunciado se presentaba a casa de la novia y se la llevaba, y entonces, ¿verdad?, se la llevaba por 7 días a la casa, ¿sí? Y después de esos 7 días se efectuaba la boda pública. Todo eso sucedía, bueno, sigue sucediendo. Ok, ahora, si ustedes se fijan, las palabras que Jesús está diciéndole a los discípulos acerca de lo que tenía que ocurrir es exactamente las palabras que utilizaban en las bodas judías. Y si ustedes se fijan, el procedimiento que se sigue en una boda judía es el mismo procedimiento que Jesús estaba anunciando iba a suceder con nosotros. Y entonces Jesús les dice, no se preocupen, ¿verdad? Confíen en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares, pero yo voy específicamente a preparar un lugar para ustedes. Y luego voy a regresar por ustedes y me los voy a llevar a ese lugar. ¿Sí? Ok, ¿de qué está hablando? Del rapto. Está hablando del arrebatamiento, ¿sí? De cómo Jesús iba a volver. Bueno, se va a preparar y no sabemos cuándo Él va exactamente a volver, pero sabemos que va a volver. Y va a volver para llevarnos a ese lugar que Él preparó. Ahora, fíjate bien, en muchos lugares de la Biblia hace referencia a la iglesia como la novia del Cordero. ¿Cómo qué? Nosotros somos la novia, la iglesia, somos la novia, ¿sí? Por eso, después en la Biblia, ¿sí?, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19 se habla de las bodas del Cordero. ¿Y quién se casa con quién? El novio con la novia. ¿Y quién es el novio? ¿Quién es? ¿Quién es el novio? Jesús. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Pero antes tiene que venir por la novia, llevársela durante 7 días, 7 años, ¿sí? Luego se da el bodorrio y luego regresamos con él. ¿Te das cuenta? Todo encaja perfectamente, ¿sí?
Por eso vamos a ver Apocalipsis 19, 7 y 8. Dice así: alegrémonos, alegrémonos, seamos felices y alabémosle, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario y derramó su sangre? Jesús, ¿ok? Su novia ya está lista. ¿Cuál es la novia? La iglesia ha recibido lino fino y resplandeciente para vestirse. ¿Se acuerdan que hace rato que leímos lo de la segunda venida, se hablaba de que venía con ella? ¿Sí? Y dice, el lino fino representa las acciones justas del pueblo santo, de la iglesia. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si alguien tiene dudas acerca de esto, puede por ejemplo leer también Efesios capítulo, a ver, déjenme fijo rápidamente. Efesios capítulo 5. ¿Sí? Versículos 31 y 32. Anótenlo ahí en algún lado para que lo lean en su casa. Yo se los voy a leer, ¿ok? Para que ustedes vean que efectivamente la novia es la iglesia. Fíjate, te lo voy a leer. Dice así: Efesios 5, 31 y 32. El hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa, y los dos serán un solo ser. Este es un misterio muy grande, pero tiene que ver con Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahí está utilizando el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, está usando el matrimonio, la relación entre un esposo y su esposa, para explicar la relación entre Jesús y la iglesia, el novio y la novia. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esto es bien interesante. Así como sucedía exactamente en las bodas, ustedes pueden leer también otras parábolas que contó Jesús acerca de las bodas, por ejemplo, la boda de las vírgenes y todo esto. Sí, ustedes pueden ahí tener mucha información de cómo ocurrían las bodas en ese tiempo, pero es justamente aplicable a nosotros. Él vuelve por nosotros. ¿Sí? Él no vuelve por nadie más, solo viene por su iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en el rapto van a ser arrebatados, y ¿quién se va a ir? ¿Quiénes son los únicos que se van? La iglesia, solo la iglesia. ¿Sí? Siguiente punto, número 5. ¿Cómo va a ser el orden? Vamos a ver. Primero, los creyentes muertos serán resucitados. Primero, los creyentes muertos serán resucitados. ¿Ok? Hay un orden. ¿Sí? Y entonces el orden implica que primero los muertos, los creyentes muertos, van a ser los primeros que van a ser resucitados. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 y 16. Vamos a leerlo juntos. Dice: pero los que ya hayan muerto irán antes de los que estén vivos. ¿Quién se va primero según este versículo? Los muertos, los que se hayan muerto. ¿Ok? El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando. ¿Sí? Y seguramente esa voz de mando la podrás escuchar tú claramente, y va a decir: Alex, Josué, Vico, Marifer, suban. ¿Sí? Y te va a llamar. Luego dice: con voz de mando de arcángel sonará la trompeta de Dios, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Bueno, no, ahorita no les va a hablar a ustedes, más bien les va a hablar a los que estaban muertos, ¿verdad? Pues estamos hablando de los que estaban muertos, ¿ok? Ahora, fíjate bien, desde el siglo primero ha habido cristianos que se murieron, y que murieron con una relación con Jesús, o sea, que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí? Ok, ¿sus cuerpos dónde están? ¿Dónde? Hechos polvo o petróleo, ¿verdad? ¿Cómo? En polvo, exacto, ¿sí? O sea, desapareció el cuerpo está desaparecido, ¿sí? Porque el cuerpo se descompone. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, y el espíritu
ese ya volvió a Dios. Eso lo dice la Biblia. Mire, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 claramente dice lo que ocurre. Dice, tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras, regresará ¿a dónde? A la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras, regresará a Dios. Eso es lo que le pasa a la gente cuando se muere. Su cuerpo se muere, ya no vive, ya no tiene vida, se entierra, se crema, ¿sí? Desaparece, ¿sí? Y el espíritu vuelve a Dios. ¿Consciente o inconsciente? Consciente. ¿Sí? Porque es su alma, su conciencia, su psique. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, eso quiere decir que sí. Creyentes. Solo estamos hablando de creyentes porque son los que se van en el rapto, ¿sí? Ahora, hay que recordar, ¿qué es lo que le pasa a la gente cuando muere? Depende de si creyó en Jesús o no creyó en Jesús. Los que no creyeron en Jesús, su cuerpo está en la tierra igual, ¿sí? Y el espíritu, su espíritu, ¿a dónde fue? Al Hades, ¿sí? Es un lugar de tormento, es un lugar, ¿sí? de mucho dolor, ¿sí? Pero no están en cuerpo, están únicamente en espíritu. Soledad, dolor emocional, tristeza, depresión, todo lo peor. ¿Ok? Es un lugar de tormento, se llama el Hades. Pero fíjate, en ese lugar no se está en cuerpo, se está en espíritu. Espíritu, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así, espíritu. Ok, y los creyentes, su cuerpo es enterrado y su espíritu vuelve al Padre, ¿sí? Al seno de Abraham, como lo dijo Jesús, o también conocido como el paraíso, ¿sí? Ahora, ahí están en cuerpo, están en espíritu. ¿Mande? ¿El Calvario? ¿Cuál Calvario? No hay almas perdidas. O están en el Hades, o están en la presencia de Dios llamado el paraíso, el seno de Abraham. Pero ojo, están en espíritu, ¿sí? Eso quiere decir que de lo que está hablando aquí la palabra de Dios es un acontecimiento muy, muy extraño, en el cual Jesús vuelve en las nubes y se levantan los cuerpos. ¿Sí dice ahí que se levantan los cuerpos? Eso no lo hemos visto. No, sí. Sí, resucitan los cuerpos de todos aquellos que ya murieron. Entonces fíjate bien, ¿tú crees que va a ser esto secreto? ¿Va a ser un evento secreto? No, porque lo que va a suceder en todo el mundo es, ¿verdad? Su peor película de zombies, ¿verdad? Cuerpos levantando, saliendo de las tumbas, saliendo de todos lados y empezando a volar para encontrarse con su espíritu que viene con Jesús y se vuelve a unir. Ahora, ¿va a ser el mismísimo cuerpo, verdad? Ya todo deteriorado. No, ahorita vamos a ver que la Biblia nos explica que no. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, Jesús habló de esto claramente. Mira lo que dice Juan capítulo 11, versículos 23 y 27. ¿Te acuerdas de Lázaro? Que era hermano de Marta y María, ¿ok? Y que se murió. Ajá. Y que Jesús llega y ya está muerto. Y entonces, ¿verdad? Tiene un diálogo con las hermanas de Lázaro, ¿sí? Y fíjate lo que dice Juan capítulo 11, versículos 23 y 27. Jesús le dijo: tu hermano volverá a vivir. Está hablando con Marta. Marta le dijo: yo sé que él volverá a vivir cuando sea, ¿qué? La resurrección. ¿Cuándo? En el día final. Marta sabía del rapto, estaba enterada. ¿Se dan cuenta? A veces cuando leemos estos versículos no reparamos en ese detalle, pero ella sabía lo que iba a ocurrir, ¿sí? Y entonces dice, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá por siempre, por siempre, por siempre. No va a morir nunca. ¿Ok? Seguimos leyendo. Dice: si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que iba a venir al mundo. ¿Te das cuenta? Ella, Marta, ya tenía bien en claro lo que le iba a pasar a aquellos que murieran en Cristo. Algún día, en el día final,
Dios los iba a resucitar y su cuerpo iba a volver a unirse a su espíritu. ¿Sí? Ahora, esto provocó muchas preguntas en el siglo I, al grado de que el apóstol Pablo tuvo que escribir todo un capítulo para explicar todo este asunto. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 35, 51 al 53, encontramos más respuestas a este asunto. Mira, vamos a leerlo. Dice: tal vez alguien preguntará, ¿cómo van a ser resucitados los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Pero escuchen este secreto: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando de que no todos van a morir, porque habrá, y creo yo que a lo mejor nos va a tocar a nosotros, quienes estemos vivos cuando esto ocurra, ¿sí? Pero aún así, todos vamos a ser transformados, dice. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Cómo, qué tanto tiempo va a tomar esta transformación? Así, rapidito. ¿Sí? O sea, yo voy a estar a lo mejor predicando un domingo, ¿sí? Va a suceder y de pronto mi cuerpo va a ser transformado por completo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Y obviamente también todos los muertos que estaban muertos, sus cuerpos van a salir de las tumbas y van a tener un cuerpo transformado. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre y todos seremos transformados. Nuestro cuerpo que se va a podrir se vestirá con el que nunca se pudre, y este cuerpo que va a morir se vestirá con el que nunca muere. En otras palabras, vamos a recibir el tipo de cuerpo que originalmente tenían Adán y Eva antes de pecar, que era un cuerpo que estaba diseñado para vivir para siempre, para no enfermarse, no morir. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, fíjate bien, los muertos que resuciten no van a resucitar, por ejemplo, las moronitas o el polvito. Va a ser un cuerpo nuevo, el cuerpo que va a durar para siempre. Y ese es el que toda la gente en el mundo, seguramente habrá muchos videos de esto en YouTube en ese momento, ¿verdad? Verán cuerpos subiendo a las nubes, subiendo al cielo, ¿verdad? Imagínate los que estén grabando en un funeral. Bueno, creo que la gente no graba en funerales, pero imagínate, ¿no? Que esté en un cementerio, va a haber, no va a ser secreto, todo mundo lo va a ver. Y eso con respecto a los primeros, que van a ser los que hayan muerto en Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Cuando sucede el rapto, en todo el mundo va a sonar una trompeta. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? No sé, pero va a ser una trompeta y se va a oír la voz de llamado. ¿Sí estamos de acuerdo? Por cierto, el próximo viernes los judíos celebran la fiesta de las trompetas. Qué interesante, ¿no? Hay que estar muy al pendiente que va a pasar. Ahora, una pregunta antes de ir al siguiente punto. Fíjate bien, ¿y los que no aceptaron a Cristo y murieron? ¿Esos qué? Esos cuando resucitan. No, esos no resucitan ahorita en el rapto. ¿Sí? Esos permanecen en la tumba y o sea, su espíritu en el Hades, su cuerpo sigue aquí, ¿sí? Descompuesto, ¿sí? Durante la tribulación, durante los 1000 años, y después hay un evento que se llama el juicio del gran trono blanco. Y es entonces que ellos son resucitados para ser juzgados. ¿Sí? Esto se los pongo aquí. En Apocalipsis 23 está esto. Dice: el mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que había en ellos, y todos fueron juzgados por sus obras. ¿Ok? Nosotros no. Nosotros ya estuvimos en el rapto, lo vivimos, estuvimos 7 años con Jesús en su presencia, estuvimos en las bodas del Cordero, volvimos a esa gran batalla, esa gran guerra llamada Armagedón. Ya estuvimos 1000 años con Jesús aquí en la tierra, ¿sí?
vemos cómo Jesús vence finalmente al diablo para siempre, es echado al infierno y entonces resucitan todos los que no quisieron nada con Jesús, que estaban en el Hades, y entonces ahora sí son mandados al infierno. ¿Sí? Hasta entonces hay infierno, el infierno. Es que ahorita la gente se va al infierno. No, ahorita no se van al infierno, ahorita no hay infierno, ahorita hay Hades. ¿Sí? O sea, una bebida energética a base de soya. No, esa es otra cosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es otra. Ok, ¿hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Ahí en el infierno, ahí ya es espíritu con cuerpo. O sea, es tormento físico, espiritual, emocional para toda la eternidad. Ahorita los que están en el Hades, solo es tormento espiritual, emocional. ¿Sí? Ok, número 6. ¿Qué más va a pasar? Después los creyentes que estén vivos serán arrebatados. Y ahí es de donde sacamos la palabra rapto, del arrebatamiento. Ok, ya salieron los cuerpos de todos los que estaban muertos. Y entonces enseguida, si yo estoy predicando, si tú vas en el coche, si estás en el trabajo, si estás ahí con los niños, ¿verdad? Si estás donde estés, ahora sigues tú. Tu cuerpo es transformado en un abrir y cerrar de ojos y sales al cielo. Y entonces, imagínate, toda la gente va a vernos subir al cielo, ¿verdad? Y no van a, ¿qué está pasando? ¿Sabe? No sé qué está pasando. Eso es bien bueno, bien buena pregunta. Ahorita lo vamos a ver porque ahí está un versículo que responde esa pregunta. Vamos a ver primero Tesalonicenses 4, 15, 17. Dice: lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Ahora, es bien interesante eso, porque Pablo aclara, esta no es una idea mía, o sea, esta no es mi opinión. Este es un mensaje que yo recibí directamente de Dios, ¿ok? Los que estemos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él. Luego, luego explica unas otras cosas y luego vuelve a hablar de nosotros. Luego, nosotros los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor. ¿En dónde? ¿En la tierra o en el aire? En el aire. Entonces quiere decir que vas a volar. Pobres de los que nos dan miedo a las alturas, ¿verdad? Porque nos vamos a ir. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para atravesar el techo? Por ejemplo, si nos pasa aquí, vamos a suponer que estamos todos aquí en la reunión dominical. Ok, por eso la Biblia dice que en un instante vamos a recibir un cuerpo nuevo. Ese cuerpo nuevo, como Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucitó, que estaban sus discípulos escondidos en el aposento alto? Y dice la Biblia que estaban todas las puertas cerradas y que Él apareció en medio de ellos. Pues ese cuerpo puede hacer eso. Nuestro cuerpo nuevo no va a tener problema en atravesar este techo. ¿Sí? O sea, no te vas a hacer un chipote, pues. No, vas a salir. Vas a poder atravesar, ya no va a estar sujeto a las leyes de la física y del espacio que este cuerpo sí está sujeto. ¿Sí estamos de acuerdo? Y dice entonces: subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Esto va a ser increíble, maravilloso. ¿Sí? Mientras el resto de la gente aquí se va a quedar. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, mira, voy a preguntar algo muy importante. ¿Y qué va a pasar con los niños? ¿Con los bebés? Bueno, la respuesta la tenemos en la Biblia. Marcos capítulo 10, versículo 14 dice: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Eso quiere decir que todos los niños a los cuales todavía no sean responsables, o sea, no sean conscientes de su situación de pecado, ¿sí? Todos ellos se van también, bebés. Entonces, por eso yo no entiendo cómo dicen que hay quienes enseñan lo del rapto secreto, porque, o sea, todos los bebés van a desaparecer en los hospitales, en los jardines imagínate la maestra que está dando clases en la primaria. A ver, ¿por qué se callaron todos? ¡Ay! ¿Dónde están? Ya no hay nadie. ¿Sí? Y eso no va a pasar nada más aquí en San Luis, va a pasar en todo el mundo.
Va a ser maravilloso, va a ser increíble. Ningún niño se va a quedar aquí. Ningún niño va a pasar por la gran tribulación, a menos de que nazca ya en el tiempo de la gran tribulación. Pero en el rapto todos se van. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso yo les digo a Lucas y a Pablito, ojalá ya sea y te toque como niño, porque va a ser increíble para los niños. ¿Sí? No sé, solo Dios lo sabe eso. O sea, si ya es adolescente y es consciente de su pecado y de su maldad, ya no aplica. ¿Sí? Por eso la importancia, ¿verdad?, de asegurarnos que nuestros hijos tengan una relación con Jesús desde que ya empiecen a entender. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, número 7. Será un acontecimiento mundial sin precedentes. Será un acontecimiento mundial sin precedentes. ¿Ok? Será un acontecimiento mundial sin precedentes. En otras palabras, no va a pasar desapercibido. Estará en todas las noticias. Habrá explicaciones de políticos, habrá explicaciones, ¿verdad?, de gente diciendo, ¿verdad?, seguramente esto fue obra de la herencia maldita, o no sé qué cosas irán a decir. Sí, porque los políticos van a engañar y van a decir, no, esto ya lo veníamos sabiendo, ¿verdad?, desde cuándo, esto es culpa, ¿verdad?, de Claudio X, o quién sabe quién le va a echar la culpa. Sí. Y la gente, lo peor, se la va a creer. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo 24, 37 al 41. Dice así: la venida del Hijo del Hombre será como en los días que vivió Noé. ¿Sí saben quién es Noé, verdad? Es el de los 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? No, claro que no. Es el de los 10 mandamientos. No, el del arca, ok. Ya estoy yo solito jugando. Ok, la venida del Hijo del Hombre será como en los días en que vivió Noé. ¿Cómo vivía la gente en los tiempos de Noé? En aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. En esos días, 2 hombres estarán trabajando en un terreno, uno de ellos será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una de ellas será llevada y la otra será dejada. En otras palabras, hay quienes se van a quedar. De hecho, hay una película que se llama así, ¿verdad? Se llama en inglés Left Behind, o sea, los que se quedaron, ¿sí? Y los que se van. ¿Sí? Ahora, ¿será que estamos como en días parecidos a los días de Noé? Porque en los días de Noé lo que está describiendo Jesús es, la gente estaba tan distraída en parrandas y casamientos y matrimonio gay y todo lo que hoy se ve, ¿sí?, que no se dieron cuenta de lo que estaba por llegar. Hasta que todo estaba perdido, hasta que ya no había salvación. Así estamos ahorita. ¿Eso qué quiere decir? Que está por ocurrir, que esto ya está por pasar. ¿Ok? El mundo se va a quedar sin niños, sin bebés. ¿Se imaginan? Por eso, ¿verdad? Vamos al punto número 8. Estamos muy cerca de que esto ocurra. ¿Sí? Estamos muy cerca de que esto ocurra. ¿Cómo sabemos que esto ya está por ocurrir? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Jesús nos dio señales, ¿verdad? Y una de las cosas que encontramos en la Biblia es de que hay muchas señales en los cielos. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ha habido muchos fenómenos astronómicos recientemente, ¿verdad? La luna azul que acaba de ocurrir, el halo solar. ¿Lalo solar eres tú? No. ¿Y cómo se llama? ¿Sabían que va a haber un eclipse? ¿Qué es el 15, 14 de octubre? ¿Verdad? Se va a ver en México. Ok, todas estas son señales, ¿verdad?, de las que
empezamos a ver cada vez más. Y si ustedes se fijan, todo esto se intensifica más y más. Siempre ha habido eclipses, siempre ha habido lunas llenas, siempre ha habido cosas en el cielo, ¿ok? Pero se intensifica más y más. Ok, vean lo que dijo Jesús. Mateo 24, 32 al 34 dice: aprendan la lección de la higuera. Ya Josué nos explicó la semana pasada que la higuera en la Biblia hace referencia al pueblo de Israel. Tan pronto como sus ramas se vuelvan tiernas y sus hojas, se abren, ustedes saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando vean suceder todo esto, sabrán que el tiempo está cerca, a la puerta. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. Aquí cuando Jesús dice, ¿verdad?, que todo esto va a suceder antes de que muera esta generación, la generación del siglo primero, ¿en quién pensó? ¿Qué interpretaron? Nosotros. Pero eso no pasó en el siglo primero. Entonces ahora ya sabemos que no se estaba refiriendo a esa generación. Y entonces tenemos que tomar en cuenta el asunto de la higuera, ¿sí? Cuando la higuera reverdece, sabemos que ya está cerca el verano. Ok, aquí tendríamos que entrar a más detalles, ¿verdad? Pero así muy sencillamente, ¿verdad? La profecía está haciendo referencia a cuando el pueblo de Israel vuelva a ser una nación. ¿Sí? Yo no sé si ustedes lo sepan, pero en el tiempo de Jesús no había un país llamado Israel. ¿Sí? Y durante muchos años, o sea, desde que fueron a Babilonia y estuvieron los asirios, los persas, etcétera, etcétera, hasta durante prácticamente 2000 años, los judíos anduvieron por todos lados en el mundo, pero no tuvieron un país. Hasta mayo de 1948 ocurrió el cumplimiento de la gran profecía. ¿Sí? En un solo día volvió a nacer el país llamado Israel. Y los judíos comenzaron a venir de todos lados del mundo a Israel. Eso, o sea, si ustedes, por ejemplo, tuviéramos oportunidad de hablar con predicadores del siglo, por ejemplo, de 1910, ellos hubieran dicho, todavía falta que se cumpla esa profecía, pero se cumplió en un solo día. ¿Sí? Ahora, es muy probable que cuando Jesús dijo estas palabras, se estaba refiriendo a la generación que vio nacer a la higuera, la vio reverdecer, que es la generación que nació en 1948. ¿Sí? Ahora, según la Biblia, ¿una generación de cuántos años es? 80, 90, como dice el salmo, ¿verdad? 80, 90 años en los más robustos, ¿ok? Eso quiere decir que esto se puede cumplir 80 años posteriores al renacimiento de Israel. ¿Cuándo nació Israel? 1948. ¿En qué año vamos? ¿Hace cuántos años nació Israel? 75. Eso quiere decir que esa generación de 1948 está a punto de acabar. ¿Será que se va a cumplir esta profecía ya? Porque la profecía la dijo Jesús. ¿Sí? Dice, les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. Mi mamá es de esa generación. Nació en 1945. Espero que no se enoje que estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero ella es de esa generación, ¿sí? Y dice, esa generación no va a pasar hasta que y esto se va a cumplir. Ahora, hay otras cosas que se tienen que cumplir. Mateo 24:15 dice Jesús: así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción de que habló el profeta Daniel está en el lugar santo, quien lee esto, que lo entienda. Hay una profecía en Daniel. No todas las profecías están en el Nuevo Testamento ni en el Apocalipsis. Hay unas que están en Daniel. ¿Y qué dice Daniel? Daniel 11:31 dice: el rey del norte enviará a su ejército a cometer toda clase de atrocidades en el templo de Jerusalén. Harán cosas terribles y no permitirán que el pueblo haga las ofrendas diarias. Llevarán allí el ídolo abominable. Ahí está hablando acerca de algo que va a ocurrir en el templo de Jerusalén, ¿sí? Que tiene que suceder en el templo de Jerusalén. Ahorita hay templo,
No, fue destruido en el año 70 después de Cristo. Jesús predijo la destrucción del templo. ¿Ok? Ok, ya una parte de la profecía se cumplió. Ya está el pueblo de Israel. ¿Sí? En 2017 se cumplió otra profecía. El presidente Donald Trump dijo que la capital, que aceptaba, que reconocía la capital de Israel como Jerusalén. ¿Ok? ¿Qué es lo que falta? Que el tercer templo se construya. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo en el mundo hoy en cuanto a la construcción del tercer templo? Hay todo un grupo dentro de Israel que se llama el Instituto para la Reconstrucción del Templo, que están listos para reconstruir el templo. ¿En qué proceso están? Están en el proceso de purificación de los constructores. ¿Ok? Para hacer este ritual, este rito de purificación de los que van a participar en la reconstrucción del tercer templo, se requiere que ellos encuentren unos novillos de color rojo perfectos, que no pasen de 3 años de edad. ¿Ok? Si ustedes checan las noticias, hace un año y medio, estos novillos rojos fueron trasladados desde Texas hasta Jerusalén. Y ahí están esperando a que el tiempo se cumpla para revisar que sean perfectos. Si lo son, se va a hacer el sacrificio, se van a purificar y en ese momento comienza la construcción del templo de Jerusalén. ¿Les va a tomar 70 años como les tomaba en el pasado? No, están listos para hacerlo. ¿Sí? Eso va a suceder, no sé, en los próximos meses seguramente. ¿Ok? Eso quiere decir que esta profecía de Daniel, una vez que está construido el templo, entonces lo más probable es que va a aparecer ese que salió al final del video, el anticristo, para asumir el control del mundo. Ya todo está en condiciones para asumir el control del mundo. Ya hay una agenda 2030, ¿verdad?, que implica el control de todos los países, ¿verdad?, por parte de las Naciones Unidas. Eso ya está, ¿sí? Y entonces aparece el anticristo. Esta profecía habla, ¿sí?, de que justamente el anticristo, ¿sí?, se para en el templo y se declara Dios. Y lo peor, la gente le cree. Nosotros no vamos a estar. Ya estaremos con Él, con Jesús. Pero los que se queden serán engañados. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que esto está por suceder. ¿De acuerdo? Ahora, insisto, todo esto que hemos aprendido hoy es para que nos llenemos de miedo, tengamos pesadillas, tengamos ansiedades, nos desesperemos, o es para que tengamos esperanza, para que volteemos nuestros ojos a Dios y para que tengamos la urgencia de hablarle a los que aún no conocen de Jesús. Todos los que se queden aquí después del rapto van a atravesar la tribulación y va a ser muy, pero muy difícil ser salvo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber mucho engaño. El anticristo se va a declarar Dios. Muchos le van a creer, la mayoría de la gente le va a creer y van a rendir sus vidas. Creyendo que le están rendiendo sus vidas a Dios, estarán rendiéndole su vida al anticristo. ¿Sí? Pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy, porque tú claramente nos estás preparando para lo que viene. Señor, ayúdanos a tener las actitudes correctas frente a todo lo que sabemos va a ocurrir, y que de ningún modo esto nos lleve a vivir en miedo, en ansiedad, que de ninguna manera nos lleve a estar, Señor, ocupados tratando de descubrir el día, la hora, el momento exacto en el que va a ocurrir, sino que, Padre, nos lleve a vivir animados, en esperanza, en una vida en adoración a ti. Y que, Padre, ya no dejemos pasar el tiempo para guiar a nuestros conocidos a una relación contigo. Ya sea que nosotros les hablemos, o ya sea que los invitamos a que vengan y que escuchen o que se conecten, pero que, Padre, tengan la oportunidad de rendir sus vidas a tus pies, así como nosotros hemos rendido nuestras vidas a tus pies. Señor, ayúdanos por amor, así como tú amas a la gente y diste tu vida por la gente. Ayúdanos también a amar a la gente lo suficiente
para hacer a un lado todos nuestros miedos, todas nuestras obstáculos, impedimentos, de tal manera, Señor, que los guiemos a una relación contigo. Muchas gracias por aquellos que hoy están listos para comenzar una relación contigo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y así como estamos en una actitud de oración, si tú aún no tienes una relación con Jesús, si tú nunca le has dicho, sé mi Señor, sé mi Salvador, díselo ahora mismo. Yo te voy a guiar con unas muy sencillas palabras. Esto no tiene que ver con religiones, tiene que ver con que tú tengas una relación con Jesús y que tengas plena seguridad de que cuando venga el arrebatamiento, tú vas a ir con Jesús. Dile las siguientes palabras, dile así: querido Dios, sé que he pecado, sé que he hecho lo malo, ¿podrías perdonarme? Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Por favor, sálvame y dirige mi vida de ahora en adelante. Sé mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Quiero estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.